dice, no te olvides de esto. Bien, la primera persona o tipo de personas de las que habla David es el calumniador, el que solapadamente difama a los demás. Sabemos que muchas de las calumnias, muchos de los chismes pueden ser verdaderos o falsos. Ajá. Sin embargo, este tipo de personas tienen varias características, los que andan metidos en todas partes y les gusta hablar mal de los demás. Primeramente, nunca está dispuesto a cubrir la falta de los demás. Le gusta sentirse bien hablando mal de los demás. Número 2, no está consciente de sus propios pecados. Generalmente le gusta juzgar y le gusta ponerse en un lugar que no debe de estar. Ajá. Le falta misericordia. También hay que recordar que le gusta el chisme. Proverbios habla de que el chisme es un bocado sabroso. ¿A poco no atrae cuando una persona te dice, oye, fíjate, deja contarte esto? Ya desde el tonito nos gusta y empezamos a abrir nuestros oídos, ¿no? Pero no solamente es una persona que le participa oyéndolo, porque tú participas oyéndolo, sino también transmitiéndolo. Oye, ¿cuántas veces decimos, te voy a contar esto, pero no se lo cuentes a nadie, ¿no? Y al que se lo contaste va a decir lo mismo, te voy a contar esto, pero no se lo cuentes a nadie. Termina dando el chisme la vuelta con el afectado, ¿no? Ahora, a esto hay que añadirle también que en muchas ocasiones se añade una mala intención, una intención de herir a la persona. Esto puede suceder por un odio reprimido, una amargura. La amargura muchas veces nos lleva a hablar mal de los demás. Por una envidia también. Queremos nosotros, nos molesta que alguien tenga algo más que nosotros y entonces empezamos a echarle tierra. O simplemente porque sí estamos acostumbrados a conseguir las cosas. Nos gusta adornarnos nosotros metiéndole el pie a los demás. Nos gusta en un trabajo hablar mal de los trabajos de los demás para poder ensalzar nuestro propio trabajo, ¿sabes? Si tú tienes bajo tu autoridad a alguien que ves que constantemente está dando un reporte, porque además somos expertos, nos gusta autodeterminarnos como somos los que pasan el reporte oficial al jefe, ¿no? Cuando tengas un empleado así o una persona que esté a tu disposición así, ten en cuenta que no es una persona confiable, porque lo mismo habla mal de otros como hablará mal de ti. Ajá. Con esto sabemos que el uso de la lengua, de nuestras palabras, es muy delicado. El libro de Santiago le dedica la mitad del capítulo 3 a hablar de la lengua. Me encanta cómo empieza ese capítulo, ¿sabes? Porque dice, si algún varón refrena su lengua, es un varón digno de confianza, es un varón controlado. Les recomiendo que lean esa parte, los que no la conocen, del libro de Santiago, el capítulo 3. Muchos de los proverbios nos hablan de la lengua, pero mucha cantidad. Y aún Jeremías nos habla de un caso que él sufrió en carne propia, de algunas personas que con sus insidias trataron de hacerle daño. Esto está en Jeremías 18, en la última parte, en donde dice, venid, él escuchaba de estas personas que decían, venid e hirámoslo de lengua y no atendamos a ninguna de sus palabras. Algunas personas decían, no faltará profeta ni sacerdote, podemos escuchar a otros, no lo que nos dice este cuate que no nos gusta lo que nos habla. Entonces, vamos a hacer dos cosas, no lo escuchemos, pero también vamos a infamarlo, ¿no? Bien. ¿Sabes cuál es uno de los principales problemas de la calumnia? Que la calumnia causa división. Cuando alguien en una iglesia es dado a hablar mal de los demás, lo que está haciendo es que está trabajando para Satanás. No olvidemos que Satanás, por origen y por excelencia, es un calumniador. De hecho,
La primera calumnia que se registra en la palabra es dicha por Satanás en contra de Dios. En Génesis 3, del 4 al 5, fíjate, escucha muy bien. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. O sea, Dios es un mentiroso, no moriréis. Sino que sabe Dios, o sea, Dios está guardando lo delicioso, no te lo está dando. Sabe Dios que el día que comáis de él, del fruto, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el mal, el bien y el mal. ¿Sabes? Le dijo, Dios los está engañando. Fue una calumnia de Satanás para con Dios. ¿Y sabes qué? Dividió. Fue lo impresionante. Así que es muy importante no dejarnos llevar por este pecado y además separarnos de aquellos que lo practican. Bien, en segundo lugar, ¿qué nos dice David? ¿De quién se aleja? ¿Quién no quiere que esté con él? Los orgullosos, los vanidosos, los presuntuosos. ¿Por qué razón? Porque el orgullo es un pecado que además de que es la base de muchos otros pecados, es un pecado que generalmente el que lo tiene no lo percibe. ¿Sabías que tú te puedes creer muy humildote cuando realmente tienes un orgullo de aquellos? Eso pasa, ¿no? Cuando tú te victimizas, está saliendo tu orgullo. Un rey que quiere un reinado justo y piadoso siempre querrá rodearse de personas que inclinen su vida a Dios y que quieran servirle. Y uno de los aspectos más importantes que Dios nos pide para servirle es la humildad. Y de hecho el orgullo es uno de los aspectos que más a profundidad trabaja en nuestras vidas Dios. Vamos a ver varios versículos que nos hablan de esto. Dice Salmo 25:9, de los beneficios de la humildad y de las maldiciones del orgullo. Dice, el Salmo 25:9 dice acerca de Dios, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Salmo 138:6, ese me gusta mucho, dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde. O sea, Jehová es Dios, es grande, pero atiende ¿a quién? Al humilde. Mas al altivo mira de lejos. Proverbios 11:2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Otro versículo, Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Y es impresionante que el Rey de Reyes, el que su trono está sobre todo trono, ¿con quién quiere habitar? Con el quebrantado y con el humilde. De hecho, estos dos tienen mucho que en relación y son dos pasos. Tienes que ser quebrantado para humillarte, ¿no? Y dice, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Lucas 1:52 dice, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Este era un reino que anhelaba David tener. Y de hecho vemos que sí, Dios hizo mucho a través de él, ¿no? Bien, entre todos estos vemos muchos aspectos acerca de la humildad. Vemos que la humildad da buen juicio al que la posee. Al que el que es humilde puede ser enseñado por Dios. Y esa es una gran ventaja. ¿Por qué? Porque en la humildad se encuentra el temor de Dios. Un hombre de Dios, un hombre humilde, mejor dicho, es aquel que se acerca a Dios. Y definitivamente será una ayuda en cualquier grupo, llámese compañía, llámese reinado, llámese iglesia. El soberbio siempre tenderá a alejarse de Dios. ¿Por qué? Porque el soberbio se convierte sabio en su propia opinión. Y además el soberbio va a tomar o va a ayudar a tomar malas decisiones. ¿Por qué? Porque está lejos de Dios y de la fuente de sabiduría.
Bien. Salmo 101:6 dice, primero dijo quién no quiere estar cerca de él, ahora dice quién quiere que esté cerca de él. Dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Tú podrás decir, Dios, qué difícil me la pones. El que ande en el camino de la perfección, ese me servirá. Pero no te preocupes, vamos a ver qué es lo que dice aquí. ¿Quién es de gran estima para un rey piadoso? Aquel que tenga estas dos características, fidelidad y que camine en el camino de perfección. Una conlleva a la otra. Tú no vas a poder caminar en el camino de Dios si no eres fiel. Ahora, aunque este salmo lo escribió David, sin embargo podemos ver la mano de Dios, la mano de alguien que es mayor que David, el hijo de David, atrás de él, a Jesucristo, el Rey de Reyes. Jesús no va a buscar para reclutar a su servicio a aquellos que son luminares en este mundo, aquellos que tienen una gran capacidad y que son reconocidos en el mundo y que están orgullosos por eso mismo. Dios no va a buscar, Dios no se va a servir de los tales. Al contrario, Él buscará a aquel que se humilla y que tiene un corazón fiel. Aquel que primeramente reconoce con humildad su incapacidad para seguirle y cumplir su obra, y entonces, con ese reconocimiento, abraza con fidelidad sus promesas, las promesas de Dios. Ahora, ¿cómo se puede hacer eso si nosotros por naturaleza somos infieles? Tú me podrás decir esto. Se puede hacer si tú reconoces que no puedes por ti mismo y entonces al no reconocerlo das lugar a que la gracia de Dios actúe en tu vida. Ese es un punto importante. Es increíble pensar que Dios quiere que imperfectos caminen por el camino de perfección. Estos van a ser los que serán calificados para ser sus siervos. Dice Isaías 35:8, ustedes se saben muy bien ese versículo. Y habrá ya calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Así que no busca perfectos, busca quien quiera caminar en el camino de perfección. Salmo 101:7, que nos dice, no habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. Para todos aquellos que piensan que las mentiras pueden ser chiquitas o piadosas, o que un pequeño engaño no tiene problema, déjame decirte que la mentira es tan seria que nos impide estar al lado de Dios. Dice, no habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de los ojos de Dios. Dice Proverbios 19:9, el testigo falso no quedará sin castigo y el que habla mentiras perecerá. No dice el que habla de mentiras grandototas, ¿no? O el que habla mentiras. Ahora, lo más grave es que aquel que defrauda también termina defraudándose a sí mismo. Y en esto consiste su engaño. Fíjate, el que dice mentiras termina siendo engañado. Y el que miente para Dios, su engaño consiste en que él mismo piensa que aquel que todo lo ve puede ser engañado. Y eso, pues, está muy alejado de la realidad. A la luz de esta enseñanza, dos creyentes del Nuevo Testamento, Ananías y Zafira, cometieron una decisión absurda. Y podría decir que hasta rayó en lo ingenuo. Ellos mintieron a Dios. Y sabes, en aquel entonces, en esas primeras etapas de la iglesia, esa iglesia era una iglesia completamente viva, llena del Espíritu Santo, llena de la presencia de Dios.
eso que podría haber pasado como algo desapercibido o un pecado menor en el mundo o aún en muchas iglesias, les costó la vida en esa iglesia. Pedro le dijo a Ananías, en Hechos 5:3, si quieres entender mejor esto, puedes leer toda esta parte en el capítulo 5. Y Pedro dijo, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Ellos defraudaron, hicieron pasar que entregar una cantidad era todo lo que habían obtenido de la venta de una propiedad, cuando no, ellos sustrajeron de ahí. El problema no era que dieron una parte, el problema es que ellos llegaron y dijeron, aquí tienes todo. Y aguas, porque cuando Dios está vivo, bueno, más bien cuando Dios está vivo en la iglesia, ese tipo de pequeños pecados, tú puedes ver cuál es la opinión de Dios. Les quitó la vida a ellos dos. Por último, el último versículo del último año, del último salmo de este año, el versículo 8, dice, de mañana destruiré a todos los impíos de la tierra para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hacen iniquidad. Hemos visto varios ejemplos de los que hemos visto, los que calumnian, los que engañan, los orgullosos, los que se prestan al fraude, entre otros. Y es impresionante en este versículo la determinación que el rey tiene para deshacerse de los impíos. ¿Por qué determinación? Porque dice, de mañana destruiré a todos los impíos. O sea, lo primero que voy a hacer es destruir y sacar adelante, o sea, limpiar la casa. Ezequías, por ejemplo, tuvo una determinación muy buena. En el primer mes de su primer año de reinado, después de todas las tropelías que hizo su papá, dijo, lo primero que voy a hacer no es hacer un plan económico para la nación, ni armarnos para poder enfrentar al enemigo. Dijo, vamos a limpiar la casa del Señor. Eso fue lo primero que hizo. Y ves el resultado. Josías, cuando se enteró dónde estaba otro rey, el bisnieto de este Ezequías, el rey más piadoso después de David que hubo en todo Judá, cuando se enteró en dónde estaba, él dijo, vamos a arrasar con todas las imágenes, con toda la idolatría, con todo lo que nos ha estado alejando por siglos de Dios. De mañana. Si Dios te muestra un pecado en tu vida, no te esperes hasta la tarde. Inmediatamente, cásalo y arréglalo con Dios. Es algo muy importante. Desgraciadamente, David tuvo sus excepciones en esto. Vemos que él no actuó de esta manera con sus dos hijos, Amnón y Absalón. Y esto le trajo muchos problemas a su reinado. Sí se oye bien, ¿verdad? Sí. Ok. Y esto le trajo muchos problemas a su reinado. Sin embargo, gracias a Dios, porque todo esto nos está llevando, como les digo, a hablar de alguien que es mayor que David, a nuestro Señor Jesucristo. Él vino en esta primera parte, hace 2000 años, con misericordia, como siervo mudo. Me refiero mudo ante su castigo, ¿no? Ahora, no se va a tardar él en hacer justicia. No pienses que lo que hagamos en escondido no va a traer repercusiones, sino siempre todas esas cosas van a terminar siendo juzgadas, tarde o temprano, y como dice el Salmo, más tarde que temprano. Él no tardará en hacer justicia. Su compromiso de barrer la tierra a todo lo que lo rechace y abrace la impiedad sigue siendo vigente, y muy pronto hará esa justicia. Lo que David no juzgó, estamos hablando de Amnón y Absalón, Dios terminó juzgándolo. Si nosotros juzgamos la maldad en nosotros mismos, sin duda alguna, si nosotros no juzgamos la maldad de nosotros, sin duda alguna nuestro Señor la va a juzgar. Lo mismo hará también con las personas que dependen de ti, tus hijos, tus discípulos, tus ovejas. Dios es muy celoso con su santa ciudad, dice aquí en la última parte.
para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hacen iniquidad. ¿Sabes que Dios no va a resistir que en la santa ciudad, que en su congregación, que en su pueblo haya alguien que haga iniquidad y se goce en hacerla? La iglesia, que es su pueblo, que es donde reside ahorita su santa ciudad, debe de ser un refugio, no para perdonar, no para tolerar, mejor dicho, no para tolerar la impiedad, no para invitar la influencia del mundo, sino para que sea un refugio para aquellos creyentes, para aquellas personas que están atribuladas precisamente por la corrupción y por la hostilidad del mundo. Su santa ciudad, en su santa ciudad, como vimos en la iglesia, no se va a conformar nunca de personas perfectas. Hay personas que dicen, es que no hay iglesia perfecta. Es que no sé a qué iglesia meterme porque no hay iglesia perfecta. Te voy a decir una cosa, si tú dices eso, ¿sabes por qué no hay una iglesia perfecta? Porque tú no eres perfecto. Así que esta santa ciudad, este pueblo no se conformará de personas perfectas, pero sí de personas que quieran vivir de acuerdo a la santidad de Dios. La pregunta es, ¿esa es tu anhelo y tu meta? Primera de Corintios 11:31 dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que es muy importante que nos estemos examinando. No somos perfectos, estamos muy lejos de serlo, pero sí podemos, con una actitud correcta, pedirle a Dios que nos muestre cómo vamos, si estamos desviándonos y qué situaciones en nuestra vida al presente de hoy nos pueden desviar en un futuro. Creo que eso es algo muy importante. Bien, con esto terminamos el Salmo. El Salmo siguiente, el Salmo 102, va a ser muy distinto y vamos a empezar una serie de salmos largos. Hemos tenido casi todo este año salmos cortitos. Vamos a empezar por unos salmos muy robustos. Y bien, pues muchas gracias y el próximo año nos vemos.
Bien, después de estos himnos tan hermosos que llegan al corazón, porque sin duda alguna Jesús merece toda la adoración, pero parece que no se oye atrás. No sé cómo le haremos, me lo voy a acercar aquí. ¿Así se oye mejor? Eso de la tecnología. Ahí está. Bien. Pero bueno, este se oye mejor que los otros, ¿no? Bueno, entonces nos deleitaremos con la palabra de Dios. Entonces les decía yo que en realidad Cristo es digno de ser alabado, Cristo es digno de ser honrado. El amor de Dios es infinito a través de Él. Y la verdad es que nosotros todavía en nuestra vida tenemos muchos obstáculos que nos impiden adorarle tal cual es, pero esperemos que un día Dios quite todo estorbo y que a través del trabajo de Él en nuestras vidas, nuestra fe se vaya purificando y podamos darle la gloria que Él merece en plenitud. En esta vida, pues todavía luchamos con muchas cosas, contra nosotros mismos, contra el mundo, las tentaciones, pero sin lugar a dudas, Cristo ya obtuvo la victoria. Entonces, como les había dicho, hoy vamos a ver precisamente este estudio que se llama Las tentaciones de Cristo. Y está basado precisamente cuando Cristo es bautizado por Juan en el Jordán y desciende el Espíritu Santo como paloma, y ahí empieza prácticamente su ministerio. Y lo primero que pasa es que el Espíritu Santo lo impele a ir al desierto para ser probado. Y esto nos da una idea que para que nuestra fe se perfeccione, tiene que ser probado. En el libro de Hebreos dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido ejercitado, vino a ser autor de eterna salvación a los que obedecen. Entonces nuestra fe no sería perfeccionada si nosotros fuéramos autosuficientes y siempre tuviéramos el control de las cosas. Pero Dios es infinitamente sabio y Él sabe el trabajo que hace con cada uno. Y pues es aquí precisamente lo que vamos a analizar. Primero vamos a ver la parte de Jesús en la tentación en el desierto. Y luego vamos a ver aplicaciones prácticas a la vida de un creyente, que es algo muy importante. Entonces vamos a leer el pasaje. Dice en Mateo 3, Mateo 4 del 1 al 11. Dice así, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. En ese tiempo, el diablo se le acercó y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le dijo, no, las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Después el diablo lo llevó a la santa ciudad de Jerusalén, al punto más alto del templo, y dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las Escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Jesús le respondió, las Escrituras dicen también, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras.
Vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque las Escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Entonces el diablo se fue y llegaron ángeles a cuidar de Jesús. Entonces, este pasaje dice que Jesús fue tentado en todos. Y les voy a decir una cosa, a veces nosotros doctrinalmente tenemos nuestros propios conceptos y muchas veces nos parecen lógicos, pero escudriñando pues en las escrituras y con varios autores, realmente me encontré con verdades que yo mismo ignoraba y que cambiaron un poco mi forma de pensar. Es muy común que se diga, y yo lo he dicho, Jesús te comprende porque fue tentado en todo y Él sabe. Pero en realidad, esta tentación que el diablo ejerció con Jesús fue un enfrentamiento. Pero si analizamos correctamente, precisamente, eso es un error, porque una cosa es muy importante. Recuerden ustedes que Jesús fue engendrado de María, la Virgen, por el Espíritu Santo, y Jesús no heredó la naturaleza pecaminosa que se transmite por el hombre. Todos los seres humanos la heredamos, pero Jesús no heredó esa naturaleza. Entonces Jesús, él siempre fue limpio y no tenía esa naturaleza corrompida, caída, que le impedía ver la voluntad de Dios. Entonces podríamos decir, cuando una persona dice que Jesús fue tentado en todo, pues Jesús no fue tentado a ser homosexual, por ejemplo, o a hacer cosas que hoy vemos aquí que pasa en este mundo. Realmente las tentaciones que el diablo ejerció en él fueron totalmente diferentes y lógicas de acuerdo a lo que era la naturaleza de Jesús. Recuerden precisamente que en función de esta diferencia, de que Jesús no heredó esta naturaleza, es que Jesús era un hombre igualito a nosotros, pero sin pecado. Recuerden, Jesús nunca pecó, nunca se halló un engaño en su boca, y su perspectiva de la vida, de las cosas, fue muy diferente. Él vivía para hacer la voluntad de Dios, y nosotros estamos infestados por el pecado. Quieraslo o no, el pecado ronda por tu mente, ronda por tu corazón, y siempre te está influyendo. Pero no es así el caso de Jesús. Entonces nosotros podríamos preguntarnos, ¿cómo fue tentado Jesús? Y aquí vamos a ver la siguiente explicación, la primera tentación. Jesús estuvo 40 días y 40 noches en el desierto y tenía mucha hambre. Mucha hambre. Después de ayunar 40 días y 40 noches sin comer, el mismo texto dice, y Jesús tenía hambre. Y esto es legítimo, pues era un ser humano. Dios abandonó su morada eterna para hacerse hombre, como vimos en el himno. En Filipenses capítulo 2 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces nosotros vemos que el hecho de que él tuviera hambre es porque era humano, y vemos que el diablo no le ofreció algo que comúnmente él ofrece a la humanidad. Por ejemplo, una vez una persona me comentaba, yo tenía un negocio que no se hizo, y una persona que era un empleado mío me dijo, ¿qué? ¿Te vas a ir a emborrachar? Le digo, ¿por qué me voy a ir a emborrachar? Pues porque no te salió esto. Y yo de ahí entendí que pues él así manejaba su vida. Si Dios no me complacía, si no tenía victoria, pues yo iba y hacía cosas que no deben de ser, ¿no? O sea, tampoco le ofreció una mujer, o sea, Jesús era santo y su mirada era santa, ¿no? Vemos nosotros, por ejemplo, la historia del pueblo romano, como a los mismos gladiadores antes de morir, pues iban y les ofrecían porque ya no sabían qué iba a pasar. Pero no, y el Satanás pudo ofrecerle múltiples cosas, pero ninguna de ellas le hubiera dado resultado. Sin embargo,
apeló precisamente a su poder. Le dijo, si tú tienes poder y tienes hambre, di a las piedras que se conviertan en pan, porque eres hijo de Dios y tienes autoridad para hacerlo. Entonces ahí nosotros vemos que ¿era lícito que Jesús tuviera hambre? Sí. ¿Era lícito que para él fue una tentación más grande de la que nos imaginamos eso que le estaba ofreciendo Satanás? Y pues fue una tentación real, ¿sí? O sea, a veces no es verdad que cuando nosotros tenemos hambre es común que comamos de más. Todo se nos hace poquito, ¿no? Precisamente por el hambre que tenemos. Entonces imagínense a Jesús después de ayunar 40 días y 40 noches, que les dice, di a estas piedras que se conviertan en pan, ¿sí? Entonces, Satanás le propuso esto, e imagínense, por ejemplo, si tú tienes hambre, sabes que vas a comer, y dices, bueno, ¿qué comeré? Voy a comer esto o esto otro. ¿Acaso cuando empiezas a imaginarte lo que es comer de tu agrado, no empiezas a salivar? Claro que sí. Empiezas luego a trabajar tu mente, tu cuerpo, y pues es una acción natural del cuerpo que tú salivas para que se disuelvan los alimentos, etcétera, ¿no? Entonces, Jesús le pasó esto, por supuesto que sí, ¿sí? Entonces, la tentación consistía en que él pudiera hacer las cosas fuera de la voluntad de Dios. Nosotros, cuando quitamos los ojos de Dios, es común que tomemos nuestra vida en nuestras manos. Siempre que pasemos por cualquier prueba o cualquier vivencia, si tenemos los ojos puestos en Jesús, como dice Hebreos 12:2, siempre vamos nosotros a salir victoriosos porque vamos a ver con los ojos de la fe. Y la idea aquí de Satanás es que Jesús quitara los ojos de el plan que Dios tenía para él, los pusiera en las circunstancias y tomara su vida en sus manos. Esta fue la tentación primera, ¿sí? Que él convirtiera el pan, las piedras en pan, y entonces iba a caer en pecado, ¿sí? Entonces, recuerden, pudo pasar por su mente cuando él vivía con María. Antes no había panaderías como tal, la gente hacía el pan en sus casas. Entonces imagínense que si no se acordó cuando su madre María horneaba el pan y el olor despertaba el apetito y cosas de ese tipo. Bueno, solo para enfatizar que no fue fácil para Jesús mantenerse en la fe y en la voluntad de Dios. En la segunda tentación, Satanás le dice, te voy a dar todos los reinos del mundo si postrado me adores. Nosotros sabemos perfectamente bien que para Jesús esto ya había sido dado. Vemos el Salmo 2 y dice, pídeme y te daré por herencia todos los reinos de la tierra o las naciones de la tierra. O sea, Dios ya le había dado prácticamente el reino de Dios. ¿En qué consistió entonces la tentación de Satanás? Pues que tomara su vida en sus manos. Que antes del tiempo de Dios, él postrado adorara al diablo y entonces él iba a pecar. Pero además, Satanás le dice, a mí me han sido dados, y es cierto, cuando Satanás logró que Adán y Eva a través de la serpiente cayeran en la tentación, el gobierno del mundo temporalmente pasó a Satanás. Por eso dice la Escritura que el mundo entero está bajo el maligno, bajo el dominio del maligno, bajo las filosofías del maligno. Entonces, el hecho de que el diablo le dijera, póstrate, yo te los voy a dar antes de tiempo, tenía aspectos muy importantes. Para que Jesús pudiera obtener esta promesa de Dios, pues tenía que obedecer, tenía que vencer el pecado. Y Satanás aquí le estaba diciendo, mira, Jesús, no tienes que pasar por tantos dolor y sufrimiento, no tienes que pasar por la cruz. Si tú me adoras, yo te voy a dar los reinos, si te vas a evitar la cruz. Recordemos nosotros en Getsemaní
ya cuando Jesús claramente sabía que iba a ser crucificado, cómo él oró al Padre que si podía ser, con toda la reverencia, pasase de él esta copa. Y dice que era tan grande, dice la Escritura que era tan grande su angustia, que su sudor era como gotas de sangre. Entonces nosotros vemos que Jesús, que sí sabía que él tenía que pasar de acuerdo a la voluntad de Dios por este trago amargo, que le significó un dolor infinito al ponerse en nuestro lugar en el juicio por los pecados, que el Satanás le ofreciera que se saltara la cruz, era una tentación real. Claro, Satanás no le dijo, así como un famoso programa de televisión, el más famoso, ¿no? Exhíbete aquí y todo el mundo te va a reconocer. Pero al último vas a poner, gracias a Satanás, estás tú haciendo esto. En eso consistió esta tentación de Jesús. Satanás, recuerden que es el primero que le quiere robar la gloria a Dios. Recuerden que como ser, el ser más hermoso del cielo, Luzbel, ¿sí? Tiene características muy parecidas, según dice en Isaías 14 y en Ezequiel 28. Tiene características muy parecidas al Mesías. Era un ser hermoso, bellísimo. Pero ¿cuál fue su pecado? Que quiso ser igual a su Creador. Por tanto, Él trata de infundir, y lo ha hecho en esta humanidad, el que la gente quiera ser igual a Dios. Por eso este mundo desecha a Dios, no lo reverencia, porque no le quieren dar la gloria, y eso es producto de esta filosofía. Entonces, lo que el diablo le ofreció, pues también era legítimo para él. Él sabía lo que iba a enfrentar, ¿sí? Le dijo en otras palabras, mira, lo que tu padre te está ofreciendo es lo mismo que yo, pero yo te lo ofrezco de una manera diferente. ¿Cuántos falsos profetas, cuántos falsos ministros no usan la Escritura para apoyar sus ideas malvadas y salir y llevar a la gente donde ellos quieren? Solo una persona que quiere hacer la voluntad de Dios y que pone toda su confianza, toda su esperanza en Él, va a ser fiel a Dios. Entonces lo que Satanás trató de robarle precisamente fue eso. Y Jesús lo sabía, pero fue difícil también para Jesús rechazar esta oferta, muy tentadora. Por eso quise poner como ejemplo también o como complemento la vivencia de Getsemaní. Realmente, previa a su crucifixión, él realmente padeció, ¿sí? Entonces, si Satanás le decía, mira, no tienes que derramar la sangre, no tienes que morir en la cruz, pues esa fue lo que significó esta segunda tentación, ¿sí? Y la verdad es que nosotros, de una manera u otra, y lo importante de este estudio es que aprendamos a identificar cómo actúa Satanás. Porque cuando una persona es incrédula, está bajo el dominio y el poder del diablo. Reitero, el mundo entero está bajo el maligno. Pero cuando tú te conviertes verdaderamente a Cristo y eres hijo de Dios, entonces te conviertes en enemigo del diablo. Él no se va a preocupar por los suyos, porque los tiene bajo su dominio y él los va a encauzar a donde él quiera. Él se va a preocupar por atacar a los creyentes, por hacer que quiten los ojos de Dios, por hacer que se vean a sí mismos, porque rompan las reglas de Dios para que sean librados de los pesares y del sufrimiento. Es como, por ejemplo, una mordida, ¿no? Tú cometes una infracción, bueno, ya la cometiste, pero te para un aceite de tránsito y le dice, no, joven, usted tiene que pagar 3,000 pesos por esta infracción, y lo más probable es que yo me tenga que llevar su carro a la delegación para que
porque pues sus papeles yo veo que no están en regla. Pueden estar en regla, pero ellos te van a decir esto. Así que mire, vamos a hacer esto. De esos 2,000 pesos, deme 500. Y yo me hago de la vista gorda, usted no tiene problema y lo dejo ir. Y ya. Así actúa el diablo. Te ofrece que violes para que se disminuyan o se quitan tus problemas, pero claro que las consecuencias siempre van a ser mayores. La tercera tentación. Satanás lo llevó al pináculo del templo y le dijo, arrójate, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden para que tu pie no tropiece en piedra. En otras palabras, todo el mundo te va a aclamar. Si tú demuestras de esta manera que eres hijo de Dios, todo el mundo te va a aclamar, te van a reverenciar. Recuerden ustedes que los fariseos y los saduceos y los escribas y aún los herodianos, por todos los medios trataban de hacer caer a Jesús. Trataban que cayera en sus redes para acusarlo, para desprestigiarlo, etc. Pero Jesús, con la sabiduría de Dios, siempre se mantuvo. Pero aquí, el diablo estaba apelando a su orgullo. Que te vean. O sea, si eres hijo de Dios, sus mismos hermanos de Jesús le dijeron, manifiéstate al mundo. Pero Jesús sabía que él tenía que pasar por el camino que Dios le había marcado. Así también nosotros como creyentes en la vida, desde el momento en que nosotros nos ponemos en las manos de Dios y Él nos hace sus hijos, ya vamos a estar con Él en el cielo. Pero ¿por qué nos deja en este mundo? Dios podría decir, si yo ya pagué por ti en la cruz, ¿para qué te quedas aquí sufriendo? Tú podrías decirle a Dios, mejor dicho, esto. Pero Dios nos deja aquí, ya como hijos de Dios, con un propósito. Y nuestra vida, a partir de la conversión, es descubrir ese propósito que Dios tiene para nosotros. Todos sabemos que ese propósito es servirle. Todos sabemos que es anunciar el Evangelio, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Todos sabemos que Dios quiere que a través de sus hijos el mundo tenga un testimonio de que se puede vivir de una manera diferente a la que el mundo vive, que se puede vivir por valores diferentes a los que el mundo te da. Los valores de este mundo nunca te van a satisfacer de esencia. Recuerden ustedes lo que Jesús le dijo a la samaritana. Todo el que bebiere de esta agua volverá a tener sed, pero el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ese es el Espíritu Santo que Dios le da a cada persona que se arrepiente y cree, y ese es el sello de la iglesia. Muchas personas se pueden creer creyentes y todo, pero si no se han arrepentido y verdaderamente no han creído, aunque se digan cristianos, no son cristianos. Recuerden lo que Jesús decía en el Sermón del Monte, en el capítulo 7 de Mateo. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y este era precisamente lo que Satanás trataba, que Jesús tomase la gloria de Dios antes de tiempo por sí mismo y no que Dios lo glorificara. O sea, Dios dice en la palabra que Él va a glorificar a sus hijos y que el día que Él lo haga precisamente va a ser el final de los tiempos y esto va a ir en función de que todo lo que tú hiciste en obediencia y por amor a Cristo mientras estabas en vida. Entonces, Satanás le estaba diciendo a Jesús, mira, te voy a dar el lugar más alto de este mundo, vas a ser alabado por todo el mundo por este milagro, y ahí tú vas a manifestar con este milagro que eres el Mesías. Solo te voy a pedir que al final digas que es por cortesía de Satanás, ¿no? O sea, siempre es así el diablo. Recuerden que el diablo de principio quiso hacerse igual a Dios.
En otras palabras, quiso robarle la gloria a Dios, y por eso es que el ser humano sin Dios no le quiere dar la gloria a Dios, no lo reconoce. Prefieren decir, la madre naturaleza hizo todo esto, y no que Dios creó todas las cosas. O sea, es una manera de decir, no te voy a dar la gloria a ti, Dios. Prefiero dársela a cualquier ser, una vaca, un toro, un ídolo mudo que no ve, que no se puede parar, que no se puede autodefender, que dártela a ti. Entonces nosotros tenemos que analizar en nuestras vidas que podemos traer mucho de esto todavía. Entonces, recuerda una cosa muy importante. Jesús fue tentado como hombre, como ser humano, porque la Escritura dice, Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Santiago. Por tanto, la tentación no iba a ser sobre Jesús como Dios, sino como persona. Entonces, Jesús ganó terreno. ¿Por qué? Recuerden ustedes que aquí hay una historia muy interesante que en el Evangelio de Lucas, en capítulo 3, se da el bautismo de Juan. Luego interpone o intercala Lucas la genealogía. Y luego viene la tentación de Jesús en el desierto. ¿Por qué? Lucas era el médico, era científico. Y hoy sabemos que era historiador, obviamente. Él recopiló todos los datos, tanto para el Evangelio como para el libro de los Hechos. ¿Por qué? En la genealogía de Mateo va de Adán a Jesús, pero en la de Lucas es inversa. Va de Jesús a Adán. Fíjense qué detalle tan importante. Lo que Dios nos quiere enseñar aquí es los dos Adanes. La Escritura dice, el primer Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Entonces, Dios quería mostrar que como el postrer Adán, como el segundo Adán, él iba a obtener la victoria. Recuerden, Adán fue tentado y pecó. A diferencia de Jesús, Adán tenía todas las cosas. De todo árbol del huerto podrás comer. Y Dios solo le puso una restricción, no comer del árbol del fruto de la ciencia del bien y del mal, del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero Jesús ya había pasado, tenía hambre, habían pasado esos 40 días en el desierto. Se sentía débil, era el momento importante para que el diablo pudiera tocarlo plenamente en su humanidad. Y ya que no pudo con lo del pan, y ya que no pudo con lo del, que se aventara, ¿no? En la segunda. Las naciones. Sí, pídeme y te daré la herencia a las naciones, entonces va precisamente a apelar a su orgullo. ¿Ven ustedes? Pero el postrer Adán venció. Entonces Lucas une al Adán original, al primer Adán, con el postrer Adán, para mostrar que el primer Adán perdió el reino, el segundo Adán lo recuperó. Al vencer Jesús en la cruz, venció al diablo. Tú dirás, bueno, ahorita todavía nosotros no vemos que Jesús tome el reino, no, porque Dios tiene un tiempo para cada cosa. Lo primero que Él trajo, y por eso Jesús decía, el reino de los cielos está entre vosotros, fue la liberación espiritual. Luego, al final de los tiempos, cuando ya Jesús entra al milenio, ya va a tomar Él el reino y va a venir la liberación física. Por eso dice en la primera de Juan capítulo 3, le veremos y seremos tal cual es Él. Vamos a tener ese gran privilegio. Entonces, es importante, según hay algunas enseñanzas, ver a detalle. De hecho, sí se puede ver a detalle. Hoy lo vamos a obviar por falta de tiempo. En pasaje
por pasaje, en versículo por versículo de estos que involucran la tentación. Cómo en cada detalle Jesús, o sea, puede ir venciendo y te dan armas de cómo vencer la tentación y todo eso. Pero aquí lo importante es que la esencia es esa, que Jesús venció porque nunca quitó los ojos de Dios. Fíjense lo que dice Lucas 3 del 21 al 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Qué interesante que ahorita en la narración de este Salmo 101, pues veamos cómo Dios se complace con aquel que hace su voluntad, con aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla su palabra, y cómo Jesús, como hombre, cumplió todos estos requisitos. Venció porque siempre tuvo los ojos puestos en Dios Padre, en la voluntad soberana de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Entonces ahora vamos a ver nosotros algunas aplicaciones prácticas para nuestra vida como creyentes. La primera, la tentación. Estamos hablando de la tentación en el desierto. O sea, que no hay tentación que sea más fuerte que un creyente, como dice 2 de Pedro 2:9. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? O sea, enseñanza número 1. Nosotros, cada vez que pasemos por una prueba, por una tentación, tenemos que ir a Dios primeramente. Porque aquí dice, sabe Dios librar a los piadosos. En el mundo sin Dios, el mundo vive como esclavo del pecado. Y al ser esclavo del pecado, no puede dejar de pecar, porque es esclavo del pecado. Recuerden que un esclavo no tenía voluntad propia. Estaba puesto para hacer lo que su amo decía. Y si el mundo entero está bajo el maligno, está cautivo en las redes del diablo. Pero el Hijo de Dios, no. Nosotros vemos en el capítulo 6 de Romanos precisamente esa liberación, como Dios sepulta nuestra carne, nos saca a una nueva vida y luego más adelante nos da un nuevo corazón, nos da un nuevo espíritu, y nos da la sensibilidad y nos da su Espíritu Santo. O sea, Dios en nosotros, que es el que nos lleva a vencer. Nadie puede vencer el pecado sino por el Espíritu Santo. Y así como Jesús venció, siempre dependiendo de Dios y por el poder del Espíritu Santo. Por eso es que antes de iniciar su ministerio, el Espíritu Santo, cuando fue bautizado, reposó sobre él. Entonces, todo creyente siempre va a salir victorioso de la tentación, porque si depende de Dios, Dios lo va a librar. ¿Sí? Luego, la fe es un factor muy importante. Y este factor, sabemos que la fe es un don, pero cuando nosotros nacemos de nuevo, no se nos olvide que Dios nos hace partícipes de su naturaleza divina. O sea que un creyente no es una persona que ya está a la deriva, está bajo el control soberano de Dios y Dios nunca pierde ese control. Él puede permitir que nos pasen cosas, Él puede permitir que nuestra necedad en algo que Él nos mostró que no debemos hacer y lo hacemos, nos lleve a traer consecuencias de nuestro pecado y tengamos que sufrir, pero en un creyente siempre va a actuar la misericordia. ¿Y cuándo empieza a actuar la misericordia? Siempre con reconocer la falta, con el arrepentimiento. Ningún creyente que se sostenga, justifique su pecado, va a poder ser liberado de él. Por eso es si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces recuerden, el pecado genera maldad y cuando pecamos hay maldad en nosotros y es lo primero que tenemos que confesar, que hemos pecado, que hemos desobedecido y que hemos ofendido a Dios. Entonces, cuando nosotros estamos ante una tentación, puede parecer irresistible, pero no hay pretexto para un creyente.
Y ahí vemos este pasaje que seguramente la mayoría conocen de 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que os dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, no hay ningún pretexto. Y en Santiago 4:7, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos a Dios. Por eso era tan importante ver como primera parte cómo Jesús venció el pecado, siempre con los ojos puestos en Dios. En segundo lugar, en nuestra lucha con la tentación, la victoria depende de que descansemos confiados en el poder paternal, en el poder y en el cuidado paternal de Dios. Recuerden, he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuál es la labor de Satanás? Hacer que dejemos de confiar en el Padre, que es soberano. Pero Dios dice, a todo el que ponga su confianza en mí, yo nunca lo dejaré. Y entonces la mayor importancia para sustentar esta enseñanza está en Filipenses 4:6-7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea que si tú acudes a Dios, lo primero que Él te va a decir es, no temas, yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, como dice Isaías. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Porque yo, Jehová, soy Dios quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Entonces, ¿cuándo un creyente puede fracasar? Cuando deja de depender de Dios, cuando deja de depender del cuidado paternal de Dios. O sea, cuando Dios dice la Escritura, solo para afirmarlo de acuerdo a la palabra, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso es que para todo creyente la relación ya no es con un Dios desconocido o lejano, sino es de padre a hijo. ¿Y qué padre no quiere lo mejor para sus hijos? Una persona, aún los peores, quieren lo mejor para sus hijos. Sería ilógico. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial, que es un ser perfecto, no querrá lo mejor para cada uno de sus hijos? Por eso es que cuando un creyente peca es porque deja de confiar en el cuidado paternal de su Padre. ¿Por qué Jesús tuvo la victoria? Porque sabía que su Padre era fiel. Si nosotros queremos seguir corriendo esta carrera que tenemos por delante, la clave siempre va a estar. Recuerda que eres hijo de Dios. Recuerda que Él es fiel a su palabra. O sea que cada promesa es una verdad cuando la crees y tiene su cumplimiento. Y recuerda que Él prometió cuidar a los suyos hasta el fin del mundo. Entonces, la salvación, recuerden, no se pierde. Muchos dicen que se pierde. Pero ¿qué dice Lucas? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. ¿Ven ustedes? Nadie. Una vez que tú te conviertes verdaderamente a Cristo, esto es, que te arrepientes y pones tu confianza en el trabajo de Cristo hecho por la cruz, nadie jamás te va a robar la salvación. Entonces, cuando Jesús enfrentó a Satanás, tuvo esa convicción y nosotros tenemos que
para ser victoriosos en las pruebas que vivamos para enfrentar a Satanás, tenemos que tener esta convicción. Porque ciertamente, mientras estemos en este cuerpo tendremos luchas cada día. Más adelante, nosotros vemos que Satanás siguió insistiendo con Jesús. O sea, él nunca va a dejar de insistir. A lo mejor fracasa, pero va a volver a hacerlo. Recuerden ustedes el pasaje, se los voy a leer, Mateo 16, 23, cuando dice, ¿quién dice la gente que soy? No, pues unos Juan el Bautista, otros Elías, etc. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Pedro responde lleno de fe, tú eres el Cristo, el Salvador. Bueno, bienaventurado Pedro, porque no te lo reveló hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Bien, pero inmediatamente después, cuando ya lo reconoce como Mesías, les empieza a decir, va a sufrir el Mesías, va a padecer, va a ser rechazado, va a ser muerto. Entonces Pedro, volviéndose, dijo, Señor, no te acontezca así. Pero entonces Jesús, volviéndose a Pedro, le dijo, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces, Satanás siguió insistiendo y va a seguir insistiendo. ¿Por qué? Sigue insistiendo con nosotros. Si ya eres hijo de Dios y nadie te puede arrebatar la salvación, ¿por qué Satanás va a seguir insistiendo con nosotros? Para anular nuestro testimonio. Para que quitamos los ojos del plan y nos pongamos en las circunstancias como lo hizo con Jesús en las 3 tentaciones que experimentó. Entonces, ese precisamente, o sea, Jesús aquí escuchó el mismo mensaje a través de Pedro, quien acababa de confesar que era el Mesías. ¿Y por qué Pedro hizo esto? Es algo muy importante. Porque abandonó la perspectiva de Dios. Ellos tenían una manera de pensar. Todos los discípulos de inicio se acercaron en forma equivocada a Jesús. Todos veían que Jesús como Mesías iba a ser el libertador de Israel de la opresión romana, que iba a levantar en armas al pueblo y iba a destruir a los romanos para que ya Israel volviera a ser una nación próspera como en los tiempos de Salomón. Esa era su visión. Y muchos se decepcionaron. Por eso Judas lo traicionó. Seguramente Judas ha de haber pensado, mira, me voy a poner junto a este porque me va a ir bien. Este es el que va a ser el rey de Israel. Pero no eran esos los planes de Dios. Entonces, cuando Dios tiene planes diferentes a nosotros, también ahí está otra trampa. Tú haces tus propios planes, tú puedes hacer tus propios planes de tu vida cristiana. Hacer tu propia filosofía de la vida cristiana. Y cuando las cosas no salen como tú piensas, te decepciones. O puedes tener una falsa conversión usando estrategias humanas, sino el tener el verdadero arrepentimiento y la fe en Jesús. Y entonces tus expectativas son otras. Jesús, vengo a ti si me ayudas. Vengo a ti para que me saques de este problema. Y esa es la forma más equivocada de ir a Jesús. Tú debes ir a Dios porque sabes que lo ofendiste, porque sabes que has pecado y debes de arrepentirte, porque el primero al que ofendes cuando pecas es a Dios. Luego vienen las secuelas a todos los que te rodean. Siempre el pecado no nada más nos va a afectar a nosotros, sino a todos los que nos rodean. ¿Por qué? Porque el pecado hace que nuestra mente cambie, entre en ceguera y tomamos nuestra vida en nuestras manos. No podemos ver la gracia de Dios, no podemos confiar en Dios y además nuestro testimonio afecta a los demás. Un creyente que da testimonio y cae, ¿qué es lo primero que van a hacer todos los que lo rodean? Pues su testimonio va a decaer. Ya ves, este se dice cristiano y mira, ¿no? Pero esto pasa y es lo que el diablo quiere, anular nuestro testimonio, que nosotros nos sintamos mal. ¿Para qué? Para ser anulados y que perdamos la visión de cuál es la razón de nuestra estancia en este mundo. Pero Jesús no la perdió. No perdió esa visión. Se mantuvo y gracias a eso nos dio la victoria. Entonces,
Pongamos nuestra fe en Jesús. Nunca quitemos los ojos de Dios. Y no importa cómo el diablo nos tiente, siempre el fundamento va a ser una de estas 3 tentaciones que hizo sobre Jesús. Vamos a dar gracias. Padre Santo, te queremos agradecer mucho por este estudio. Gracias, Padre, porque pues, nos hiciste ver nuevos aspectos de la tentación de tu Santo Hijo en el desierto. Y queremos aprender, Padre, sobre todo lo que Él vivió y cómo obtuvo la victoria. Y queremos que a nosotros también nos la des. Enséñanos a poner en cada circunstancia de nuestra vida nuestros ojos en ti. Enséñanos, Señor, a que nuestra mente haya una convicción de solo obedecerte a ti, solo seguir el camino que tú nos marcas, porque reconocemos, Padre, que no hay más alta sabiduría que la tuya y que aún en las cosas que tú permites, que las pruebas que tú permites en nuestra vida, tienen como propósito hacernos crecer y formar a Cristo en nosotros. Si no, no dirías tú en Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Gracias, Padre, porque ahora que hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en ti, ya somos más que vencedores, ya fuimos liberados de la esclavitud del pecado, y ahora creemos que tenemos la victoria siguiendo el camino de tu voluntad, pero pidiéndote que tú lo produzcas en nosotros. Padre, bendice a nuestra iglesia y guárdanos en integridad doctrinal, Señor, para que te podamos glorificar. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.